Ya son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos. Saludamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Lisette Pardo, abogada feminista que nos acompaña vía telemática para conversar sobre este anuncio del presidente de la República el pasado 29 de noviembre en el sentido de dar paso a la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que reemplazará a la Secretaría de Derechos Humanos en todas sus competencias. Se unifican así este nuevo Ministerio de la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos. Le vamos a preguntar a nuestra invitada cuál es la expectativa que esto genera en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. Doctora Pardo, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Este nuevo anuncio, ¿cómo lo toman los sectores feministas, los sectores que defienden los derechos de las mujeres? ¿Genera o no genera expectativa, tomando en cuenta el rol que ha tenido durante todo este tiempo la Secretaría de Derechos Humanos en la lucha contra la violencia de género? Una entidad que tiene un bajísimo nivel de ejecución y al que se le ha restado una cantidad importante de presupuesto. Estamos hablando de más de 6 millones de dólares. Bajo ese contexto, ¿qué expectativa hay respecto a esta creación del Ministerio de la Mujer? Buenos días. Muy buenos días, Licenia, Alexis, perdón, muchísimas Bienvenida, gracias por la doctora. invitación. Eh, es un tema que causa preocupación, que nos ha causado molestia a algunos grupos, ¿no? No puedo hablar en general por todos, pero creo que existe de pronto un sentimiento generalizado en el sentido de que a través del decreto 609, ¿no? Que en su artículo 1 dice de manera clara, cámbiese la denominación de Secretaría de Derechos Humanos por Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, a través de esto, desde el artículo 1 nos está dando una clara evidencia de lo que se trata. Se trata únicamente de cambiar un nombre por otro, sin reconocer a través de lo mismo cuáles son las competencias de un Ministerio de la Mujer. Un Ministerio de la Mujer existe en países vecinos, ¿no? Como Argentina, Chile, y que están construidos efectivamente para la protección, prevención, erradicación de la violencia de género hacia las mujeres cis y mujeres trans. En este sentido, si se quería crear un ministerio, considero que la línea adecuada para haberlo hecho debía haber sido la subdirección de género y de igualdad, porque lo único que estamos haciendo es cambiar un nombre, no estamos mejorando estructura, no estamos verificando o viendo que existe una regularización tal como ministerio, ni siquiera en los recursos. Recordemos que hasta este año hablábamos de 18 millones 200 y monedas y que para el año 2023 estamos hablando de 11 millones 924 mil. Estamos hablando de 6 millones menos. Bajo esos elementos, bajo esos parámetros, si ya teníamos una Secretaría de Derechos Humanos que decía a viva voz que no tiene los funcionarios, no tiene el personal, no tiene esto, ¿cómo va a tener un ministerio con menos recursos? Sin embargo, se está planteando gastar 80 millones de dólares en una consulta popular que a criterio personal es inoficiosa, mientras seguimos rebajando el presupuesto para el Ministerio de la Mujer, para educación, para salud, es decir, no somos congruentes. No basta que se llame Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a seguir preocupando de dar el sentido pésame a la gente que fallece en las cárceles, y con esto no estoy diciendo, antes de que se me malinterprete, que no estoy de acuerdo que haya un debido proceso. El debido proceso debe existir y la gente que comete ilícitos debe estar en prisión como corresponde, a través de un juicio justo y demás, pero no podemos seguir, ahora ya no vamos a hacer la Secretaría de Sentidos Pésame, sino el Ministerio de Sentidos Pésame. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla también a través de este decreto de la creación del registro único de violencia, que sí es el único en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no está preparado para un registro único de violencia. Estos elementos vienen de una idiosincrasia europea donde se reconoce la violencia de género como un problema real, un problema de salud pública, un problema de justicia, cosa que en el Ecuador no sucede. Ni siquiera las entidades trabajan de manera integral. Y si no trabajan de manera integral, ¿qué estamos hablando? De que vienen recursos del extranjero y como ya no tengo en qué justificar, creo cualquier cosa. No es así. No podemos seguir usando a las mujeres, a la violencia de género, como una palestra que lo único que hace es dar visibilidad no a una realidad nacional, sino a
a alguien que desconoce la norma, porque incluso ni siquiera se ha podido establecer el 100% del reglamento de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer por falta de presupuesto, pero estoy cambiando algo a un ministerio. Cuando si vamos a lo que significa una secretaría y un ministerio a la par en el Ecuador están a la misma línea, ¿no? Esto a mi criterio, a criterio que comparto con algunas compañeras y compañeros de activismo, es básicamente un grito desesperado para decir que se está haciendo algo en medio de tanta ola de violencia en temas de género, ¿no? Se suponía que el año 2021 fue el año más grave para ser mujer, no obstante, siendo hoy 1 de diciembre del año 2022, ya tenemos cifras donde entendemos que el Ecuador este año fue más complicado para ser mujer y que además somos el país número 1 en la región en la cultura de impunidad, ¿no? ¿Cómo está, doctora Pardo? Qué gusto saludarle, buenos días. De plano, déjeme decirle que coincido en absolutamente todo lo que usted ha mencionado en su primera intervención. De hecho, me complace que una persona que, como usted, conoce muy bien la problemática de la violencia contra la mujer, coincida con lo que yo mencionaba desde mi condición de periodista únicamente y de hombre además en el comentario, porque para mí esta no es la creación del ministerio, tal como usted lo ha dicho, yo lo mencionaba hoy en el comentario, este es el cambio de etiqueta de un edificio, es el pasar de secretaría a ministerio. Entonces ahí no hay ninguna creación de nada, sino es el cambio de la etiqueta. Y la política pública, además, ahora va a estar regida por lo que usted mencionaba y que nosotros ayer lo citábamos también con cifras, pasar de una institución que manejaba 18 millones a una que manejará algo cercano a los 12 millones. Entonces, con una reducción de 6 millones además. Y yo decía hoy que el presidente puede tomarse todas las fotos que quiera en escenarios pintados de violeta, que mientras sigan ocurriendo casos como el de María Belén Bernal, donde hay toda una institución que está solapando un crimen tan atroz, acá no pasa nada, doctora. Y algo que usted mencionaba y que a mí sí me hizo ruido desde el primer momento en que se conoció del cambio de nombre de esta secretaría, es el famoso registro único de violencia, que desde mi punto de vista para lo que va a servir eso es para manejar las cifras al antojo de quien controle el famoso registro. Por ahora tenemos datos de fiscalía, entiendo, de todas las denuncias que se presentan ahí, pero ¿qué tal si ese registro pasa a ser manejado por, en este caso, una secretaría o un ministerio a cargo del gobierno? ¿Qué tan riesgoso es que eso quede en manos del gobierno nacional? No, es muy riesgoso, Alexis, porque como manifiesto, sí, es el primer registro único de violencia en América Latina, pero ¿por qué es el primero? Porque en el Ecuador no hay estudios realmente en temas de género y debemos nacer desde ahí. Si bien es cierto, tenemos normativa, tenemos legislación que realmente ha generado cambios importantes, no nacen únicamente de la creación, ¿sí? Debemos entender que el tema de género no es únicamente algo que se regula o algo que se sanciona, es un estudio sumamente profundo que no lo ha entendido el gobierno o no lo ha querido entender, y no solamente este gobierno, honestamente, sino todos los gobiernos que han pasado desde que hay la coyuntura en temas de género. ¿Por qué? Porque para entender el género debemos entender la sociología de un país que tiene una realidad con mujeres segregadas, racializadas, la psicología de las mujeres donde la violencia es asumida como algo normal, donde el tema de la violencia ataca a todos los sectores, no únicamente los lugares empobrecidos, también a las mujeres privilegiadas con estudios y demás, antropológico, cuál es la historia, dónde está la idiosincrasia, por qué el androcentrismo en el Ecuador es sumamente fuerte. Tenemos años y años construyendo legislaciones para mujeres por hombres que no comprenden, o para mujeres por mujeres privilegiadas que no se han dado el tiempo de conocer más allá de la realidad nacional. Y esto es lo que está pasando con este registro único de violencia. Básicamente, ¿qué es lo que establece? Que van a trabajar 9 instituciones, pero instituciones que desde el año 2018, 5 de febrero, que se promulga la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer con su respectivo reglamento, hasta hoy, 1 de diciembre del 2022, no han sabido trabajar de manera integral. ¿Por qué? Porque las víctimas tienen derechos a las reservas, porque los agresores tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que haya una sanción. Entonces, ¿cómo vamos a generar un registro único de violencia realmente fiable, honesto, transparente,
existe, si no podemos compartir los datos, porque entonces, ¿dónde se guarda o se resguarda el principio de reserva de la víctima? ¿En qué momento pasamos a registrar a las víctimas y no a registrar al agresor? ¿Por qué seguimos poniendo sobre los brazos o sobre los hombros de las víctimas esta obligatoriedad innecesaria? ¿Y por qué es innecesaria? Porque se supone y se prevé, ¿no?, que existen protocolos en cada institución para prevenir y sancionar y ergo erradicar la violencia contra la mujer, pero no se lo hace porque se desconoce, porque creemos que porque cambiamos la foto de perfil de Twitter por algo naranja en noviembre y por algo morado en marzo, estamos actuando bastante bien, y no es así. Mientras no haya capacitación dentro de la función pública de todas las aristas en temas y contextos de género, vamos a seguir en esto. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ha informado que a partir del año 2023, 2096 funcionarios jurisdiccionales se capacitarán en género. Quiere decir que desde el año 2014, que estuvieron establecidos delitos y contravenciones en temas de género, hasta el año 2022, estos delitos y contravenciones estuvieron siendo sancionados por gente que desconoce temas de género. Mientras la Fiscalía tiene fiscalías especializadas en temas de género, seguimos teniendo dentro de estas fiscalías gente que conoce de tránsito, de cualquier otra cosa, menos de temas de género. Ergo, ¿qué es lo que hay que hacer? Capacitar, instruir académicamente, no solamente indicarle al funcionario que existe la Convención de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, la Ley Orgánica, el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, sino cómo lo vamos a aplicar, qué es lo que vamos a manifestar, cómo lo vamos a hacer. Pero no, el Consejo de la Judicatura, incluso el día de ayer, cuando genera esta situación de su agenda contra violencia, contra el género, a favor de género y justicia, tenía en sus filas una persona que ha sido denunciada de manera pública a través de redes sociales por ser transfóbica, agresora con víctimas de violencia. Entonces, desde ahí empezamos el análisis, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, valga para decirlo, a través de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, gracias a la apertura de asambleístas como Joana Moreira y Alejandro Jaramillo, presentamos un proyecto de ley de capacitación obligatoria en contexto perspectiva de género para los funcionarios públicos, que esperamos que el próximo año pueda entrar en vigencia. Es súper pequeña, tiene 9 artículos, pero genera esta obligación, ¿no? Porque ¿de qué sirve que mientras habemos personas expertas que estamos estudiando, analizando todo el tiempo temas de género, seguimos encontrándonos con funcionarios que no saben aplicar, no conocen y siguen culpando a la víctima? Este registro único en un concepto como el que tenemos hoy será sumamente revictimizante. Pero no doctora Pardo, perdón que le interrumpa allí, la nueva ministra de la Mujer, la señora Paola Flores, ha dicho que esta herramienta va a evitar precisamente la revictimización, que propondrá y generará políticas públicas en el territorio y en los espacios que han sido históricamente marginados. Esto es solamente un anuncio. Sí, consideramos y creo que quienes litigamos en temas de género somos sumamente claras, ¿no? Creo que existen protocolos establecidos de no revictimización, existe la norma sumamente clara, el artículo 78 de la Constitución es sumamente claro en temas de revictimización. No obstante, una víctima de violencia de género, al generar una denuncia, es revictimizada alrededor de 5 veces si tiene un abogado que pueda procurar que no sea revictimizada. Si no tiene un abogado, va a ser revictimizada alrededor de 20 veces. Entonces, lo que a mí siempre, y comparto con algunas colegas, nos ha parecido una situación sumamente complicada, es que existen normas que ya establecen lo que ahora quieren hacer. Entonces, es creer que no están revisando la normativa que rige al Ecuador, que simplemente están lanzando cualquier cosa a fin de decir que se está haciendo algo, pero honestamente creemos, con varias personas, no todas, porque no puedo hablar en nombres de todas, que sí es esta situación únicamente un show mediático. Doctora Pardo, yo le quiero trasladar una inquietud de un oyente que también la hago mía, por supuesto, y es, ¿cuál es su lectura? Usted además que ha seguido muy de cerca, creo que incluso por su condición de amiga, ¿cuál es su lectura de el seguimiento que le ha dado el gobierno, la misma policía, al caso
del femicidio en contra de María Belén Bernal y lo que se ha conocido últimamente, que incluso en cuestión de sanciones administrativas están todo metiendo en un cajón, y finalmente seguimos viendo cómo reina la impunidad. No sabemos qué va a pasar más adelante, cuando el principal implicado de este hecho simplemente no sabemos dónde está. Considero, bueno, la relación de amistades con doña Eli, ¿no? Que hemos Ujú. podido acompañar y sostener durante este tiempo en lo que se ha podido. Eh, lo que le puedo indicar, lo que les puedo indicar es que, como lo dije desde un principio, este caso es solamente la punta del iceberg, ¿no? Lo que pasa en este caso sucede en todos los casos, lamentablemente, en el país. Si podemos darnos cuenta, es algo que se está apagando de a poquito desde el Ujú. interés nacional, político, periodístico que tuvo los primeros días a lo que está teniendo hoy por hoy, se va apagando, ¿no? Y Se el queda hecho en el de que se limbo, vaya apagando, perdón, se queda en el limbo el caso. se queda en el limbo y es algo que pasa todo el tiempo. A ver, vamos al punto. La Asamblea Nacional acepta un informe donde se determina que efectivamente el Ejecutivo, a través de sus competencias y funcionarios, tiene responsabilidad y tenemos un gobierno que le dice que no tiene responsabilidad, cuando creo que hemos expuesto en muchas y varias ocasiones este tema. Eh, no existe el hecho mismo de ver a una madre que es una víctima indirecta solicitando a través de Twitter un dispositivo para poder hacer una pericia, no es algo nuevo, pero este caso nos causa conmoción, y aún así no estamos obteniendo respuestas, porque lo que ha sucedido lamentablemente con este caso es que se volvió pantalla para mucha gente y no para la justicia. Y la única persona que está luchando de manera genuina por justicia realmente es Elizabeth Otavalo, una madre que grita todo el tiempo, que está con su camiseta, que va a fiscalía, que va a los plantones, que sí hay personas que la acompañan, pero una de las cosas que se están notando inclusive es que sí se está quedando sola, que hay muy pocas personas que la siguen acompañando. Entonces, vamos a este punto y hay que entender que el tema de género, un tema de un femicidio como es el de María Belén, no es un tema de pantalla, es un tema de justicia y que quienes usaron esto para obtener pantallas son gente realmente perversa, porque si no hicieron nada para obtener justicia y solamente buscamos banderearnos, es algo perverso. Pero creo que más allá de eso, si todavía existimos personas que exigimos de un modo u otro que la justicia llegue, aparezca, y lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, para quienes estamos en esto a diario es común, es frustrante y tenemos que estar luchando contra todo, contra paredes, contra personas, pero en algún momento confiemos que llegue a haber algo de justicia, ¿no? Porque Ujú. el hecho de que ayer se informe que se archiva, porque quien le había dado autorización a la cadete era su superior, que en este caso es el prófugo Germán Cáceres, deja en entredicho muchas cosas. Es un mensaje muy perverso lo que Así hace es. la policía a través de eso, ¿no? Y que eso Es además lo avale perverso, es otra mujer, que es Que la es la malo. actual directora, directora de la escuela, es todavía peor. exactamente. Es lo que siempre he Y manifestado, que diga Alexis. El hecho de simplemente que la poner norma no mujeres en especifica algo cargos no así. O significa. sea, la ¿Perdón? directora, digo, y que además diga la directora que en la norma no hay una sanción específica para este tipo de acciones. O sea, que la señorita obedeció la norma, la orden de un superior, pero creo que tiene la suficiente conciencia como para saber lo que estaba haciendo, que no podía ingresar en horas que no debía ingresar y cuando no estaba de servicio. Pero todo eso se ha inobservado y de acuerdo a Parte, la directora es responsabilidad solo del superior, no de ella. No, no hay norma específica, dice, para así es. sancionar eso. Exactamente, o sea, como manifiesto es algo perverso, pero lo que indico también es que siempre hemos dicho que el hecho de poner una mujer en cargo de poder no significa que es algo bueno para las mujeres, ¿no? Porque a pesar de eso seguimos en un estado patriarcal donde solamente ubican a las mujeres en temas o en posiciones importantes por dar una cuota, generar una cuota de género o generar una cuota de convicción a una sociedad que está muy lacerada en temas de género. En este caso, recordemos que la señora como coronel, me parece que es, Ujú. fue posesionada después de lo que sucedió en el caso Así de es. María Belén, ¿no? Como diciéndonos, ok, ya les pongo una mujer, perdón que lo hable en términos coloquiales, pero
cálmense. Pero ahora, ¿qué pasa? Le echan la culpa a alguien que está prófugo, que ya no es parte de la institución policial. Es decir, seguimos en esto de lavarnos las manos. eh, y si bien es cierto, aunque no haya una norma clara que diga que no hay problema si una autoridad superior te autorizó llegar tarde, si hay un principio deontológico, ¿no? Que en medio de un proceso tan Ujú. grave como es el femicidio a una mujer dado en una escuela de policía, debería mínimamente considerarse aquello y en todo caso guardar estos temas en reserva para que no sean traducidos a un acto perverso. Esto lo haría alguien si realmente creyera que algo puede hacer, pero ese mensaje que se envió el día de ayer, eh, no tengo una lectura coherente que podría darse, más que es algo perverso y quizá puede ser incluso un llamado de atención ante cualquier situación que podría ser, ¿no? Y esto vuelve a poner en la luz que debemos cuidar a Elizabeth Otavalo, que debemos precautelar su vida, es la vida de su nieto, porque este tipo de mensajes que emiten estos criterios pueden considerarse a través de ellos como comunicación que están cumpliendo la ley, pero a través de una lectura desde una perspectiva de género en medio de todos estos elementos, es como un llamado de atención, incluso, no sabría decir si amenazante, pero sí fuerte, ¿no? Ujú. Como nosotros tenemos la batuta en este punto y al mismo tenemos un día antes una mamá pidiendo un implemento para una pericia dentro del castillo de Grayskull en la escuela de la policía y al día siguiente una escuela de la policía diciendo que va a archivar una acción administrativa. O sea, esa lectura es la que no congrue, ¿no? Terrible. Y un presidente cuyo ofrecimiento es derrocar el edificio, ¿no? Ah, por cierto, tengo entendido que en esta semana se va a hacer el reconocimiento del lugar de los hechos, este domingo a la medianoche, del caso de María Belén Bernal ahí en la escuela de policía. Terrible. Veamos. ¿Es un sinónimo de impunidad, doctora Pardo, ese anuncio a su criterio se puede interpretar así, un sinónimo de impunidad y de que el caso va a quedar allí y que de aquí no se va a avanzar en absolutamente nada más? No sabría decirle directamente de eso porque es sumamente claro el escenario es en un ambiente, en un ámbito administrativo, ¿no? Ujú. Entonces, como que decirlo a viva voz que va a quedar en la impunidad, no, pero el mismo hecho de que la justicia no esté siendo oportuna ya está cayendo en algo de impunidad. Así es. Justicia que no es oportuna no es No es justicia. justicia. Terrible. Muchísimas gracias, doctora Pardo, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muy amable, doctora, un abrazo.